No sé si les suena esta estampa que están viendo, ¿eh? Es una estampa malagueña, se lo puedo asegurar, y además probablemente muy desconocida. De ello nos va a hablar un pasear por Málaga que vamos a hacer muy especial hoy, con alguien entendido, con alguien que realmente sabe de la historia y del origen y de todo lo relacionado con esta colonia que hoy visitamos y que estoy convencida de que les va a sorprender, porque yo soy de aquí de toda la vida y yo no había estado aquí nunca. ¿Han estado ustedes? Sobre ella nos va a hablar, si no han estado, nuestro amigo Antonio Santana, que es docente en el Departamento de Historia del Arte, ¿verdad, Antonio? Un placer saludarte. Gracias. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y tu conocimiento y tu experiencia en algo tan absolutamente desconocido como esta colonia de San Eugenio. ¿De qué hablamos cuando vemos este arco? Estamos hablando del origen de la colonia, ¿vale? ¿A qué época nos remontamos? ¿Cómo surge? Bueno, en primer lugar quería agradeceros a vosotros que hayáis contado conmigo, y para hablar de la colonia de San Eugenio lo primero que hay que hacer es contextualizarlo, ¿no? Estamos en el siglo XIX, finales del XIX, y en Málaga se siguen algunos ejemplos de barriadas que se construyen en Inglaterra para obreros y trabajadores que con anterioridad no tenían buenas condiciones en sus viviendas. En Málaga contábamos con el barrio de Welling, el barrio de la Pelusa, que fue uno de los primeros, el barrio de las Américas, que está al final de Eugenio Broy, que sigue bastante en pie, y la colonia de Santa Inés, por ejemplo, que es muy similar a esta. ¿Qué diferencia hay? Que en este caso, tanto los propietarios, los vecinos, mejor dicho, que vinieron a vivir a la colonia, no pertenecían todos al mismo gremio. Aquí vivieron personas que trabajaban en jornadas en el campo, o que trabajaron en los tejares que había en la zona del Monte Pavero, o bien en la fábrica de Sali, que es la fábrica de ladrillos que cerró hace relativamente poco. Otra diferencia es que Eugenio, que es el nombre del promotor de esta colonia, era siempre el propietario de las viviendas en las que vivían los vecinos de la zona. De hecho, lo que hizo fue parcelar un terreno que tenía en propiedad, se construyó una gran casa, que además la denominaban así, la gran casa, y luego lo que hacía era ofrecer a distintos trabajadores, como hemos dicho antes, la posibilidad de vivir en esta zona con viviendas que se tenían que adaptar a un diseño preconcebido de fachada y de, digamos, planta, ¿no? Eran distintas, algunas eran más grandes, otras eran más pequeñitas, pero todas guardaban una estética común que, como veis, es regionalista. Lo que más destaca sobre todo es el arco rebajado en los vanos y el uso del azulejo de la cerámica, ¿no? Eso es muy parecido a la colonia de Santa Inés, como bien decías antes. Correcto. Además estamos aquí enclavados en pleno distrito Bailén Miraflores, con la calle Bailén al lado, y es todo un descubrimiento porque de los bloques altos de pronto viajamos en el tiempo, no solo viajamos en el espacio, ¿verdad? Exacto. De hecho, como podéis ver, no se conservan todas las viviendas, desafortunadamente, pero veremos algunos puntos o enclaves donde se mantiene la estética más tradicional, que es principalmente el tejado a dos aguas, como podéis ver aquí en la actual calle Ramírez de Figueroa. En esta calle hay varias curiosidades. Primero, es una calle en la que las casas eran mucho más modestas que las otras dos plazas que luego veremos a continuación, pero en la que afortunadamente, a pesar de los añadidos que tiene en el exterior, se conserva casi por completo esa secuencia de tejados a dos aguas tan apuntalados, con su rejilla para ventilar el espacio interior, ¿no? Y enfrente, en la acera de enfrente, que aunque está más transformada, vemos una curiosidad, y es un azulejo en el que aparece el nombre que se le dio a la calle en principio, que es Dolores García Serrano. ¿Quién hizo la colonia? El Eugenio se llamaba Eugenio García Serrano. Este hombre tenía propiedades inmobiliarias y también trabajaba en el puerto de Málaga distribuyendo agua a los distintos buques y barcos que llegaban a la ciudad y que lo necesitaban. ¿Cómo se empezó el estudio de esta zona de la ciudad? Pues en 2003 el PERI, que es el plan de reforma interior de Bailén, que pretendía hacer el parking, que era muy necesario para el mercado, intervenía en la colonia de una manera un poco desafortunada. De hecho, podemos ver algunos ejemplos de volúmenes que no tienen nada que ver con el espacio anterior, y se demolieron algunas viviendas.
Uno de los elementos principales que luego veremos con más detalle y que estaba ubicado en otro sitio es el panel de cerámica grande que vemos en la plaza que cierra en la parte trasera del arco, ¿no? Y luego nos acercaremos y lo veremos. Fantástico, es una maravilla lo que me estás contando y sobre todo que haya trocitos, como me has dicho, que puedan ser prácticamente como lo eran en su origen, es decir, que podemos ver, nos podemos imaginar cómo era en su momento porque no han cambiado. Exacto, de hecho, como hemos dicho, esta calle que se denominaba Dolores García Serrano, lo que hizo Eugenio García Serrano fue dedicarle las vías a su familia. La vía principal, que era la de entrada, que era esta, estaba dedicada a su nombre, y las vías laterales que dan a la calle principal estaban dedicadas a dos de sus hermanos, Francisco y Juan, que son estas dos plazas que veremos una de ellas a continuación, y Dolores. Y luego la calle que cruza estaba dedicada a su padre, que era Francisco Díaz. Y aquella especie de plaza sin salida que ahora mismo se están construyendo una fachada para dar salida a Martínez de la Rosa, estaba dedicada a su madre, Amalia Serrano. Por lo tanto, él dedicó las calles a sus familiares más queridos, pero no sabemos en qué momento exacto, a partir de la posguerra, se cambiaron los nombres por los nombres actuales. Genial, pues nos vamos detrás del arco, si os parece bien, y seguimos paseando. Bueno, pues están viendo una curiosidad tremenda y es que difícilmente se van a encontrar hoy día en alguna de nuestras barriadas actuales pues las normas de convivencia en un azulejo. Antonio, me lo acabas de señalar y me ha encantado. Sí, como hemos hablado antes, uno de los elementos principales que se utiliza en esta arquitectura, y más adelante diremos quién es el que diseña, el arquitecto que diseña todo esto, lo dejaremos para el final. En muchos de estos azulejos no son solamente decorativos, sino que aparecen una serie de normas, como por ejemplo en esta que es curiosa, que se prohíbe a los vecinos arrojar basura a la calle, se dice el precio de la multa y además se indica que ese dinero va a ir destinado a causas benéficas. Tenemos que tener en cuenta que Eduardo García Serrano era una persona muy querida por sus vecinos. De hecho, cuando hicimos la investigación en 2003, muchos de los datos los sacamos de fuentes orales de personas que todavía vivían aquí y se habían criado desde pequeñitos, ¿no? Y a su fallecimiento, ahora veremos a quién le deja la colonia en herencia, pero por ejemplo le dejó la casa a su portero en propiedad y a su ama de gobernación, como se denomina en el documento del testamento, también le deja la vivienda correspondiente. Allí en el otro lado del arco también tenemos otras normas que indican que, bueno, que el vecino que se comporte mal y que reincida, pues podría ser expulsado de la colonia. No podemos olvidar que los vecinos no eran propietarios de las viviendas, sino que eran todos propiedad de don Eugenio. Y quizás un azulejo que veremos a continuación con normas más detalladas, creo que el más grande que hay en Málaga, pues lo tenemos al final de la plaza y ahora hablaremos de su Perfecto, curiosidad. este que estamos viendo ahora, Antonio, es Sí, del estilo del que acabamos de ver. exacto, aquí lo que nos indica es que, bueno, que tiene que haber buena relación entre los que viven en la colonia y que si alguna persona reincide en esa mala relación, pues se podría expulsar sin ningún tipo de problema. Lo que tú comentabas, no eran sus casas. Exacto. Y podían tener como el dueño, derecho de admisión, ¿no? correcto. de los negocios. Pues vamos a seguir paseando por este maravilloso pasadizo aquí, que esto es vía pública ya, esto ya no es un recinto privado. Exacto, como lo era, ¿no, correcto. Antonio? Esto en principio era como una especie de parcela propia de don Eugenio y al final pues se añadió al callejero, que será precisamente, aunque no localizamos el año exacto, en el momento en el que estas calles
se cambian de nombre, ¿no? A partir de la posguerra. Era interesante los azulejos, que como veis predomina el azul, el blanco y el amarillo, ¿no? Como hemos visto por ahora. Pero en este caso no vemos un azulejo, sino una placa. Es la única que nos da una cronología del lugar, ¿no? Dice Colonia de San Eugenio, propiedad de don Eugenio García Serrano, años 1889 y 1918. Y justo debajo en el arco vemos que hay algunos arreglos en el propio arco, justo en la parte central con ladrillo. Este arco, al igual que otra entrada que había en la zona de la calle Monteleón, que la propia calle no pertenecía a la colonia, se cerraban por la noche con puertas de madera para que no entrara nadie extraño en la zona. La cronología, como hemos indicado... Sí, vamos a apartarnos porque aquí es lo que, es lo que acabamos de decir, es vía pública y aquí no paran de pasar coches. Exacto. Bueno, la cronología que teníamos aquí pues nos daba una pista y después de varias investigaciones pues descubrimos que hay un proyecto de obra en 1918 que es cuando planteamos que se puede finalizar el germen, ¿no? El origen de la colonia. El origen de la colonia porque planteamos por qué el arco está en medio de la colonia. El origen de la colonia es del arco hacia adentro, ¿no? Esta especie de entramado en cruz con la casa grande que se veían los restos al final de la calle Ramírez de Figueroa, de la que aún queda alguna parte, y fue lo que se originó en principio. Sí sabemos que en los años 30 aparece un plano, de hecho se conserva en el archivo municipal, firmado por el propio Eugenio García Serrano, lo que le dio problemas para una posible ampliación. Y sabemos, no porque hayamos localizado el plano original, ese es una copia del original, pero sí sabemos por una escritura en la que él registra esta propiedad en 1929 que el autor de la colonia y de la fachada era Fernando Guerrero Estracha, un arquitecto que sin duda muy conocido en la ciudad y el que además destaca por su estética ecléctica, pero sobre todo en el estilo regionalista, ¿no? Que es el que predomina en esta colonia, como decías tú al inicio, pero correcto. Fíjate que podíamos imaginar joyas de Guerrero Estracha aquí en Bailén Miraflores. Claro, exacto. De hecho, el patrimonio más cercano a la ciudadanía, o yo, por ejemplo, lo he pensado siempre así, no solo desde que soy historiador del arte o desde que empecé a estudiar, ¿no? Es realmente el patrimonio urbano y arquitectónico, ¿no? O incluso el escultórico que hay en la calle. ¿Por qué? Porque es el patrimonio que vemos constantemente, ¿no? El escultórico, el pictórico, normalmente tenemos que acceder a un museo para ir a verlo, ¿no? Pero el exterior siempre estamos en contacto con él y muchas veces pues no conocemos realmente de qué se conforman las piezas arquitectónicas que están en nuestro día a día, ¿no? Donde vivimos, donde trabajamos, etcétera, ¿no? Es curiosísimo tener joyas y tenerlas ahí infravaloradísimas, Antonio. Vamos a la plaza, que estoy deseando ver esa inscripción ahí a lo grande y que nos la explique. Bueno, pues estamos viendo ese famoso azulejo que además, Antonio, tú me contabas aquí que veníamos paseando, que esto no se ha perdido por el Cantón Duro. De milagro, digamos, ¿no? Madre mía. Bueno, pues como veis es el azulejo más llamativo. De hecho, lo que se recoge aquí pues son una serie de advertencias a los vecinos, pues redactadas por Eduardo García Serrano, ¿no? Por ejemplo, yo destacaría el punto 4 que dice: podrán los vecinos criar gallinas, conejos y cabras siempre que estén los animales en sus respectivas viviendas, ¿no? Y nunca en la vía pública, pero no permitían criar cerdos, posiblemente por el olor y la incomodidad que supondría para el resto de vecinos, ¿no? Este azulejo realmente no se ubicaba aquí, de hecho si vemos está en una estructura de hierro, en unas condiciones bastante lamentables, ¿no? Y se conservaba al final de la calle Francisco Merino, que era la antigua calle dedicada al padre de Eugenio García Serrano, que era Francisco García Díaz. Se ubicaba allí, ¿por qué? Porque desde calle Monteleón, es decir, desde la calzada de la Trinidad, era uno de los accesos con una de esas puertas que hemos mencionado, ¿no? Estaba con dos machones de ladrillos que lo flanqueaban a sus lados y el resto se complementaba con azulejos planos azules. Hemos dicho que el PERI, para la construcción de ese aparcamiento del mercado de Bailén, muy necesario por cierto, planteaba su utilización en la parte superior, es decir, la cubierta como plaza pública.
Entonces, bueno, se demolió la finca La Florida, que es lo que quedaba en lindero con esta de la colonia de San Eugenio, un edificio también fantástico, y cayó con ella una de las casas que hacía esquina auténtica de la colonia con otro de los carteles original con el nombre del padre, ¿no? En esa calle y la seña de los vecinos. Pues este panel estuvieron a punto de picarlo, pero cuando hicimos la investigación conseguimos que doña Rosario Camacho Martínez y don Francisco José Rodríguez Marín, profesores ambos del Departamento de Historia del Arte, defendieran, junto a los que entonces éramos alumnos y que estábamos investigando este trabajo, la permanencia del azulejo. Se consiguió salvar, bueno, descontextualizándolo un poquito de todos los elementos estructurales que lo componían y disponiéndolo aquí, en esta plaza. Sí es verdad que es un espacio más representativo, pero sí es verdad que no se ha mantenido, ¿no? Que es una de las características de esta ciudad, que el mantenimiento y la conservación pues brillan por su ausencia, ¿no? Es que claro, cuando hablamos de este tipo de cosas de conservación, lo típico, yo esta discusión la tengo mucho, ¿no? Es que no queremos avanzar, no queremos evolucionar. No, sí, evolucionar queremos, pero se puede evolucionar y con lo que tú decías, construir un aparcamiento y mejorar la vida de los vecinos sin reventar el patrimonio, ¿se puede? Yo creo que sí, se puede integrar, ¿no? Para eso están los arquitectos, para eso están las personas expertas en ser capaces de adaptarlo. O sea, es que esto son cosas alucinantes. Total, que nos encontramos en una obra de nueva planta, con un ladrillo, con una placa de muchísimo valor totalmente descontextualizada. Exacto. Bueno, está dentro de la colonia, pero no está, digamos, en la entrada. De hecho, estaba allí porque la advertencia se le daba a los que accedían a la colonia, ¿no? Aunque fuera para los vecinos, ¿no? Pero estaba a la entrada de la colonia. Claro, es que es la historia que luego queremos llevar a los niños y a las niñas de los colegios a explicársela. La tienes, no la tienes que explicar en una pizarra, la tienes viva para verla y no la encuentras. Entonces hay que pasear por la imaginación de Málaga, Pues sí. porque no, como Málaga como tal, es una pena, Antonio. Menos mal que hay personas como tú que bueno, que estáis ahí luchando por rescatar este tipo de memoria viva que sigue aquí en pie y que si no se pierde. Bueno, y que yo creo que además pertenece a todos, ¿no? Yo lo defiendo porque considero también que es mío, pero considero que también es de los vecinos que viven aquí, de toda la ciudad, ¿no? El que vive en otro barrio, aunque sea de la zona este u oeste, también esto le pertenece, ¿no? Es su ciudad, y más una ciudad que está enfocada hacia el turismo cultural, ¿no? No solo las obras de arte tienen que estar dentro de los museos, ¿no? Debemos conservar nuestro patrimonio, además el patrimonio autóctono tiene mucho más valor en su entorno que un patrimonio que no sea autóctono, ¿no? Que puede aparecer en cualquier ciudad, pero esto no lo vamos a encontrar en ninguna otra ciudad porque se hizo exprofeso para Málaga, ¿no? Bueno, pues estamos ante uno de los ejemplos, me comentaba Antonio, más representativos, ¿no?, de lo que podía ser una casa en esta colonia de San Eugenio. Sí, hemos comentado antes que cada una de las parcelas pues tenía unas dimensiones distintas, de hecho los alquileres eran distintos. Hemos hablado de varias circunstancias, ¿no? Hemos dicho que don Eugenio Serrano las multas las destinaba a beneficio. También sabemos que cuando los vecinos no podían pagar, él lo que hacía es que sustituía ese pago económico por trabajos comunitarios, el empedrado de la calle, de las colonias o la disposición en su casa de conchas recogidas del mar, y sabemos que parte de su casa estaba decorada, como en muchos lugares de Andalucía marítimos, con conchas pegadas en la fachada, ¿no? Entonces, bueno, hemos dicho que en cronología, en 1942 él fallece, se la deja en herencia a su hermano, pero finalmente, no saben por qué circunstancia pasa, que él lo tenía además en testamento, en el caso de que el hermano no lo pudiera heredar, a las hermanitas de los pobres. Las hermanitas de los pobres la venden a otra persona, Trinidad Lara, y en 1950 ya se vende a cada uno de los vecinos o inquilinos que vivían en cada una de esas casas. Este es el momento desagradable de que no caben, porque por aquí siguen pasando coches, esto sigue siendo la colonia, esto señores, esto es la vida. Exacto. Es la vida, y es la vida masificada a la que nos hemos acostumbrado. Que tú me decías, las casas pasan a manos. Exacto, a manos de sus inquilinos, digamos, ¿no? Claro. De los que vivían en ellos, y es en ese momento cuando empiezan a transformarse.
o bien desaparecen o bien en algunos casos y con buen criterio, por las circunstancias que sea, se conserva, como en este caso que vemos una fachada completamente en ladrillo donde destaca el uso de esos detalles de azulejos, ¿no? Esas cenefas que aparecen arriba con distintos motivos y que sabemos que en la Casa Grande había grandes paños de azulejo. De hecho, hemos comentado que en Calle Pajarito, en 2 de los números de Calle Pajarito, se conserva parte de esa Casa Grande y sabemos, porque la visitamos en su momento, que dentro se conservaba, o aún se conserva, un azulejo representando el Ángelus de Milet y que se realizó en Manises, Valencia, una fábrica bastante famosa, una ciudad bastante famosa por la realización de azulejos, ¿no? Eso tiene un valor impresionante. Y eso, Está actualmente en una propiedad privada. claro que si la ha mantenido o no la ha mantenido, eso no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, en 2003 aproximadamente lo visitamos y la familia que nos permitió verlo además lo conservaba perfectamente, ¿no? Claro, es que eso es una joya, quien lo sepa valorar. Vamos a seguir andando, ¿verdad? Mi compi Rocío está aquí enseñándoos esta barriada tan bonita, bueno, tan bonita porque tenemos que saber ver esa esencia, Antonio, Sí, porque hay es verdad que abstraerse un poco de los edificios de la época del desarrollismo, ¿no? Típicos del mamotreto desarrollístico. de cuando, bueno, una ciudad de habitantes que se multiplicó por un amplio número de gente que venía de distintos lugares para el trabajo y que evidentemente pues tenía que acoger a esas personas que venían a la capital desde otros puntos de la provincia, pero bueno, se podría haber planteado porque Málaga seguía teniendo terrenos para crecer, ¿no? Totalmente. Es que al final nos vamos a esos maravillosos barrios, pueblos de Suiza, de Alemania, de Brujas, ¿no? Hay sitios espectaculares, pequeños. Todo el mundo viene fascinado. Bueno, toda la costa francesa, incluso Portugal, tiene maravilloso y todo el mundo, hay que ver dónde está. ¿No? Claro, si es que nosotros lo teníamos, pero lo hemos cargado. Claro, y que está todo conservado y puesto en valor, ¿no? Aquí tenemos que esperar a que los elementos entren a formar parte del catálogo de edificios protegidos y si no parece que, bueno, que aunque tengan valor, si no está recogido en este catálogo, pues no hay ninguna manera de salvarlos, ¿no? Mira, nos estamos acercando a ese tejado maravilloso, vidriado que tú me comentabas antes, tan llamativo y que es de lo poquito que se conserva también. Exacto, aquí vamos a ver cómo en el tratamiento que tiene la fachada, cómo las casas son completamente distintas a las que hemos visto antes, ¿no? Podríamos decir que la casa anterior, bueno, tenía una fachada mucho más grande, de hecho tenía el acceso central y 2 ventanas, 2 vanos en los laterales, y estas en cambio son con una fachada mucho más estrecha, un vano de acceso y otro de ventana, y que se desarrollaban mucho más de manera estrecha y hacia adentro. Actualmente, si vemos la disposición de los colores de las fachadas, pues vemos que bueno, las familias han ido comprando, añadiendo, uniendo una, uniendo dos, en algunos casos uniendo 1,5, 2,5, pero si nos fijamos en la conservación es bastante buena y arriba el paño de teja vidriada, que hemos dicho que los materiales se traían desde Málaga, desde la colonia Santa Inés o desde, por ejemplo, algunas fábricas de ladrillo que había en la zona de Cristo de la Epidemia. En este caso, las tejas incluso son vidriadas, se nota en el brillo de ellas y mantienen un juego cromático bastante interesante, ¿no? Que apenas se conserva ya a día de hoy en las casas de Málaga, ¿no? Y al fondo un elemento interesante, bueno, en ese torreón, ¿no? Que exacto, viendo. Lo que habría que destacar es el volumen del torreón, que por lo que veo ha sido modificado hace relativamente poco y que formaba parte, junto a estos restos que se conservan de la calle Pajaritos, de la Casa Grande, ¿no? La Casa Grande no era más que una gran superficie que iba de calle Pajaritos hasta calle Martínez de la Rosa, que se distribuyó arquitectónicamente en torno a este solar y en medio había grandes jardines con árboles frutales que los vecinos describen con bastante datos interesantes, ¿no? De hecho, a la altura donde ya aparece el gran bloque, lo que había era una gran cancela que separaba la casa. Y en ese plano de 1930 lo que se planteaba era una prolongación de la colonia al otro lado de la casa, llegando hasta la zona de calle Séneca, ¿no? Que al final se hizo con la calle actual de calle San Eugenio, que es una pequeñita y peatonal, que en el que también se conservan algunas casas y que bueno, no responde exactamente a ese plano 1930 porque hubo una serie de litigios con las delimitaciones del ayuntamiento, pero que al final llegó a ampliar Eugenio García Serrano.
qué preciosidad, de verdad, me encanta. Nos adelantamos un poquito porque ya casi que nos toca despedirnos, porque llevamos ya un rato, Antonio, yo me quedaba aquí a vivir también, porque esto es una maravilla, es precioso, nos ha entusiasmado conocer esa historia de la colonia de San Eugenio. ¿Dónde podemos seguir leyendo? ¿Dónde podemos seguir ampliando? Me interesa mucho esto porque sé que os habréis quedado con ganas de seguir. Pues como he dicho, se hizo una investigación en 2003 y se publicó ese mismo año en una revista cultural y científica que es Isla de Arriarán, que se hace en formato papel, es para socios, pero la tenemos digitalizada en internet. Entonces, si entráis en Dialnet, que es una gran base de datos de revistas científicas, y buscáis Isla de Arriarán, Colonia San Eugenio, os saldrá ese volumen en el que se recoge el artículo y aparecen las fotos de estos planos, fotografías antiguas de la barriada y otros datos curiosos de la misma, ¿no? Pues, que evidentemente no hemos podido contar todos aquí. esta es la bibliografía, que tenéis que tomar nota, pero como yo sobre todo siempre aconsejo que hay que patear los sitios, Sí. Así que se estudian bien la bibliografía y se patean el sitio, que realmente es lo que merece la pena hacer en Málaga. Yo te agradezco muchísimo, Antonio, porque tú eres una eminencia en Colonia de San Eugenio y que nos hayas atendido con tanta amabilidad, con tanto cariño y sobre todo con esa pasión que transmite y que nos sigue dando ganas de seguir descubriendo más Málaga. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Pues nada, espero veros en otra ocasión y cuando queráis visitar otra zona de Málaga, pues me llamáis y allí que vamos. Tú proponnos que Vale. nosotros vamos, ¿vale? Perfecto. Os espero en la próxima.